datos es una forma estupenda. Es una forma, el análisis de los datos con Excel es una forma estupenda de conocer los datos de forma rápida y es una excelente, potente herramienta de análisis de datos con funciones de clasificación, filtrado, tablas dinámicas, funciones, visualización de datos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en este curso varias fórmulas que nos permitan trabajar como una mejor productividad con los datos. Los datos siempre van a estar de 1000 formas diferentes y la idea es que podamos trabajar de una forma eficiente y eficaz. Entonces, siempre por lo general podemos tener muchísimas tablas y la idea es que podamos acceder a ellas para preguntarle todo lo que nosotros necesitamos de esa información que está ahí. Entonces, si no siempre está estructurada, entonces no podemos responder todas las preguntas de los datos. Eh, Una frase que siempre me gusta incorporar en todas las presentaciones es que sin datos eres solo otra persona con una opinión. Todo lo que nos referimos nosotros, que es productividad, quién funcionó mejor, quién es mayor, o sea, cómo vamos al rendimiento de una empresa, todo es en función de cálculos. O sea, todo tiene que ser en función de un cálculo. Entonces, si todos estamos en esa sintonía de saber cómo hacer los cálculos, cómo llegar a esas respuestas que queremos, entonces es mejor para lograr la productividad que queremos en cualquier empresa. Pero necesitamos saber cómo tomar esa información, cómo lograr esa información de alguna manera. Y necesitamos siempre una hoja de cálculo. ¿Cuál es la mejor hoja de cálculo para nosotros trabajar? Es la de Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a repasar un poco aquí en Excel? Bueno, vamos a ver algunas fórmulas esenciales, que son sumar, promedio, máximo, mínimo, pero también asignando rangos, ¿ok? A esos conjuntos de datos para poder trabajar un poco más rápido. Vamos a trabajar con la validación de datos, vamos a trabajar un poco con la referencia de tablas y referencias estructurales, vamos a mejorar un poco, ver los que son los formatos condicionales para diferentes tablas, vamos a hacer una plantilla de control de inventario, de control de costos, ¿okay? Vamos a ver los KPIs mediante Power Pivot, que es la herramienta antecesora a lo que es Power BI, y vamos a trabajar con tablas dinámicas para hacer un dashboard. Entonces, eso es lo que más o menos vamos a trabajar. Entonces, en el día de hoy, vamos a trabajar, probablemente nos dé chance a trabajar hasta la validación de datos, ¿okay? De manera que son fórmulas sencillas, pero que son importantes para el manejo de los datos y la introducción de los datos. Entonces, de fórmulas básicas, vamos a ver un pequeño ejercicio donde podamos ver todas las fórmulas que yo considero que son básicas, pero que son importantísimas aprender a trabajar con ellas. De la parte de validación, vamos a trabajar con un archivo de validación para trabajar con los nombres y poder hacer una plantilla donde todo esté validado. Eso te permite que la introducción de datos sea de forma efectiva y no colocar valores que no correspondan. Los condicionales, vamos a ver algunos condicionales sencillos, sobre todo porque es una información que te permite introducir datos, eh, da- en datos para toda la... Ok, aquí. Disculpen la presentación, se me había rodado un poco. Okay. ¿Todos pueden ver bien la presentación? Okay. Los condicionales, para poder trabajar un poco con algunas columnas de condicionales. Ok, ya va, pasarlo muy rápido. Vamos a trabajar con la parte de paneles, formato condicional, y luego vamos a trabajar con los dashboards en Excel. Ya, disculpe, se me pasó aquí. Y esto es la parte más importante, disculpe, esta es la parte más importante que vamos a ver, son los paneles de dashboard en Excel. Entonces, es importante que veamos
unas fórmulas para poder trabajar y lograr hacer unos dashboards relativamente prácticos, pero muchas veces se necesitan fórmulas. Entonces, no siempre todo lo vamos a hacer con tablas dinámicas. Hay algunas cosas que tenemos que hacer. Lo mismo que hacer inventarios, necesitamos algunas fórmulas básicas para poder trabajar con ellos. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces vamos a salir de esta presentación sencilla. Como les dije, nosotros no vamos a ver, tengo algunas informaciones teóricas que se les colocaron en la plataforma, pero voy a hacer referencia a ellas nada más. ¿Ok? Vamos a salir de esta presentación y quisiera saber si alguno, si toda la información de estos está en la plataforma. También, sí, todo lo, todo lo que, las prácticas, todas estas prácticas están en la plataforma. ¿Qué más me dicen por aquí? Sí, exacto. Entonces ustedes van a poder recrear lo que yo estoy haciendo para que ustedes puedan practicar y luego si tienen dudas puedan conectarse a través del grupo y puedan preguntarme, porque ya que es algo de práctica, no es cuestión de teoría que puedan revisar punto por punto, sino que si se les pasó algún paso, se los puedo aclarar. Entonces, voy a hacer, voy a compartir la pantalla del archivo con que vamos a trabajar. Quisiera saber que me digan por el chat si algunos han trabajado con Excel eh, básico, muy básico, o sea, es básico o algo intermedio, si tienen algún tipo de conocimientos con Excel de hacer algún tipo de cálculo. ¿Todos saben manejar muy bien Excel o básico, intermedio, avanzado? Sí, excelente. Si hay algunos que ya manejan Excel intermedio, esto va a ser un repaso para ustedes y, y cualquier duda también lo podemos aclarar. Bien, entonces, entonces voy a empezar primero viendo aquí algo que es el repaso de fórmulas básicas. El repaso de fórmulas básicas es para poder preguntarle a una tabla de datos una serie de preguntas. Para nosotros poder responder las preguntas, la tabla tiene que estar estructurada. Estructurada es que todos los valores que tienen que estar en columnas. No pueden estar las fechas en filas, pero el dato de fechas todas en una fila. El vendedor, todos los datos en una sola columna. La sucursal, todos los datos en una sola columna y las ventas así sucesivamente. No podemos tener estas fechas en unas columnas como si fuera una tabla dinámica, porque de esa manera los datos no estarían estructurados y no hay forma de hacer tablas dinámicas de datos no estructurados, sobre todo para responder preguntas que los datos te respondan todas las preguntas que tú necesitas, tienen que estar estructurados. Entonces, coloqué esta pequeña tabla de manera que podamos hacerle todas las preguntas que uno necesita a esa tabla. Entonces, yo necesito primero preguntarle la suma del total de las ventas. Entonces, muchas veces la definición de una pregunta, llevarla a una fórmula es a veces un poquito complicada, sobre todo si es algo que uno necesita. Aquí en este caso es fácil porque la suma total de las ventas es sumar las ventas. Entonces, lo que hacemos nosotros
es simplemente utilizar la función suma y simplemente colocándolo igual, suma, tiene que ser en mayúscula, suma, seleccionamos el rango de datos, ¿ok? Este rango de datos los podemos seleccionar con el mouse o simplemente si nos colocamos en este valor y le damos control shift, tecla de dirección hacia abajo, seleccionamos todo el rango y cerramos y tenemos la suma. Si queremos ver que este valor está correcto, si yo selecciono todos estos valores, en la parte inferior de la pantalla de Excel se puede ver el valor que dice suma, recuento, que son 6, y el promedio. La función contará es una función que se utiliza para contar las filas, pero tienen que ser texto. Entonces, igual contará, ¿ok? De filas que sean texto. Entonces son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchos me dirán, sí, pero yo lo puedo ver visualmente. Sí, pero aquí en este caso son visualmente 6. Pero si tuviéramos 400, 300, 350, es difícil estar contando los valores en una fila de una pantalla. ¿Ok? Este valor, como es un número, en todo caso, no debe tener, yo me coloco aquí en la parte inferior donde está el formato de número y le quito las posiciones decimales. Tratemos de no utilizar esta opción de aumentar o disminuir decimales que está en la parte superior donde están los números, puesto que esto es un cambio visual de los números, pero no en realidad cambia el número. Venta máxima es utilizando la función max, máximo de todo este rango, la función mínimo igual. Estas son funciones básicas, pero en realidad son funciones muy importantes a la hora de hacer análisis. ¿Cuál es el máximo de las ventas, mínimo de las ventas, el número de ventas, el total de ventas? Entonces, fíjense todo lo que yo puedo hacerle de preguntas a esta cantidad de datos. Ahora, yo necesito saber cuántas ventas, contando cuántas son las ventas que se hicieron por la sucursal A. En este caso, una venta, dos ventas, tres ventas, cuatro ventas. Cuatro ventas que se hicieron por la sucursal A. Aquí yo puedo visualmente verlas, pero en realidad si son muchos datos, no voy a poder utilizar, sobre todo si son de A, de B, de C, todo ese tipo de características. Entonces, el número de ventas de una sucursal yo lo puedo utilizar con la función que es contar.si. Igual, contar.si. Me pide el rango y el criterio. El rango es el conjunto de datos y luego va el criterio. Las funciones de Excel tienen argumentos. Entonces, la función suma tiene un solo argumento que es la suma. La función contará tiene un solo argumento que es contará. Y el máximo tiene un solo argumento también. Pero la función contar.si tiene dos argumentos. Uno es el rango y otro es el criterio. Entonces, el rango es el rango donde está el criterio de las A, que sería este rango. Presionamos punto y coma y entre comillas seleccionamos A, preferiblemente que sea igual en mayúscula. Ahora es rango, criterio. Entonces, de esta manera, vemos cuántas filas están de ventas por la sucursal A. Igualmente, le cambiamos el formato y le quitamos los decimales. ¿Ok? Esto podemos hacerlo con un filtro, pero el filtro implicaría que yo tendría que sucursal por A, copiar y luego pegarlo en otra hoja. Entonces, la idea es tratar de hacer cosas lo más rápido posible, que yo pueda tener una especie de tabla donde me den todos los cálculos sin tener que estar filtrando. Ahora, tengo que sacar
los valores de la sucursal B. Los valores de la sucursal B son igual para el mismo rango que tenemos aquí. Pero esta fórmula yo no la puedo copiar hacia abajo porque en realidad cambiaría los rangos. Cuando yo copio una fórmula hacia abajo, Excel hace lo que se llama referencias relativas. Entonces, las referencias relativas modifican la fórmula, ¿ok? Modifican la fórmula y no podemos hacer este tipo de cosas. Vamos a mostrárselos como ejemplo. Si yo copio esta fórmula hacia abajo, aquí diría que el rango es de 3 de 8 y el rango en realidad es de 2 de 7. O sea, no puede ser ese rango en particular. Si yo quisiera cambiar y modificar, colocar esto, las mismas ventas para A y las mismas ventas para B, en el valor donde dice D2, D7, sencillamente tendría que colocarme y en el D2 darle al botón F4 de manera que el rango se coloque en referencia absoluta. Cuando la referencia se convierte en absoluta y yo modifico la fórmula, el rango permanece igual de 2 de 7 y simplemente lo que cambiamos es el criterio. Entonces, ¿cuántos hay de ventas de la sucursal B? 1, 2. Entonces, no solamente tendremos que trabajar con las referencias relativas, que son, no tienen el dólar, sino con las referencias absolutas cuando necesitemos modificar o poner una fórmula y copiarla sin que se modifiquen los rangos. Ahora, podemos hacer también otra para el contar sí, pero en este caso, tratando de utilizar un cambio para el valor de ventas. Entonces, yo quiero utilizar la función contar sí para saber cuántos valores son mayores a 750,000. Entonces, en este rango, punto y coma, entre comillas, coloco mayor que 750,000. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos valores son mayores a 750,000? En este caso son dos, el 850,000 y el 830,000. De esa manera podemos ver los detalles de los valores. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos ya la función contar sí, que es importante saber cómo funciona, le voy a quitar a este también los decimales. Vamos a trabajar con la función sumar.sí. Estas funciones nos van a permitir nosotros hacer una tabla de inventario, una práctica de inventario que es importante trabajar con ella. La función sumar.sí la vamos a utilizar para hacer el cálculo que dice sumar las ventas de la sucursal A. Ya vimos cuántas sucursales hay cuántas ventas se hicieron en A. 1, 2, 3, 4. Pero yo necesito sumar esas ventas que se hicieron por A. Para eso entonces voy a utilizar la función sumar.sí. Si yo quiero hacerlo de forma automática, sin tener que hacer ninguna fórmula, yo selecciono este 850,000, presiono la tecla control y selecciono la otra A y las otras ventas de A. Y me da 2,425,000. Entonces vamos a verificar eso. Vamos a colocarnos aquí. Y vamos a utilizar la fórmula sumar.sí. Igual sumar.sí, que en este caso son 3 argumentos. Entonces vamos creciendo en complejidad de las fórmulas en argumentos. Hay fórmulas que van a tener 4, 5 y 6 argumentos dependiendo de cómo se utilice. Entonces, ¿qué es lo que me pide la función sumar.sí? El rango, el criterio y el rango suma. Rango, criterio, rango suma.
Rango sería donde va la sucursal. Punto y coma, luego va el criterio que sería A. Punto y coma, luego va el rango suma, que son las ventas. Entonces, rango, criterio de ese rango y lo que se va a sumar. Entonces, la función la podemos definir de la siguiente manera. Suma si en este rango de D2 a D7 que sean A y me trae esa suma que cumpla con esta condición. Así es como se refiere la fórmula. Entonces, 425.000. ¿Me están siguiendo? ¿Todo está más o menos claro en lo que estamos haciendo? Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer una práctica para esto. Ahora, vamos a hacer esto mismo, pero sumar las ventas del vendedor Pedro. En este caso, ya nos trabajaríamos con la sucursal, sino necesito saber las de Pedro. Entonces, para eso, vamos y hacemos el sumar sí, pero tomando en cuenta otros rangos. Igual, sumar sí. Rango, criterio, rango, suma. Sería el rango donde se encuentra Pedro, punto y coma, el criterio que sería Pedro, punto y coma, y luego vendría el rango suma. Entonces, suma los valores si en este rango cumplen con Pedro y me traes la suma que esté en los Pedro. Entonces, yo quiero sumar las ventas que hizo Pedro, que serían esta y esta. Si la selecciono, presiono los 850.000, presiono la tecla control y luego selecciono el 550.000 y me da 1.400.000. Ahora, vamos a trabajar con otra columna. Yo quiero sumar las ventas de la factura 100-140. La 145 son dos facturas. Están aquí colocadas en la línea 4 y en la línea 6. Entonces, igual podemos utilizar la función sumar sí para hacer lo mismo, pero en este caso para otra columna en particular. Igual sumar sí. En este caso, el rango que tengo que colocar es el de las facturas. ¿Ok? Punto y coma, entre comillas, 100-145, entre comillas, punto y coma. Y vamos ahora a seleccionar el rango suma, que sería este. Utilicé una tabla de datos pequeña para poder visualizar y se dieran cuenta que en realidad estamos sacando los datos correctamente. 1.480.000. Ok, selecciono que esta factura, que sería esta, y presiono control y selecciono la otra factura y en la parte de abajo podemos ver que la suma es 1.480.000. Ok. ¿Qué pasa si queremos ahora trabajar con la parte de fechas? Ok. Yo puedo seleccionar que cumplan con una fecha. Entonces, igual, sumar punto sí, rango, en este caso sería B. Vamos a trabajar con las fechas, punto y coma, entre comillas, la fecha que quiero seleccionar podría ser escrita o seleccionada que estuviera en una celda. 15, porque aquí en todo caso estaríamos trabajando de forma manual escribiendo la fecha, punto y coma, y el rango suma. Entonces son los que cumplen con la fecha de 15/8/2011. 15/8/2011 tenemos dos, serían estos dos, serían 1.225.000.
O sea, suma si estos valores corresponden a esta fecha. Entonces, esto lo podemos hacer con un filtro, pero como yo les indico, si yo quiero hacer un formulario de todos los cálculos de lo que le puedo preguntar a una tabla, entonces tendría que filtrar, sacar el valor y luego irme a otro lugar para presentarlo. Volver a filtrar y así sucesivamente. No me parece lo más efectivo posible si son muchísimas preguntas que tengo que hacerle yo a la tabla. O sea, el máximo, el mínimo, todo lo que yo puedo, aquí yo podría preguntar más preguntas. Podría necesitar el promedio, podría necesitar un promedio ponderado, podría clasificarlos, o sea, muchas cosas que puedo hacerle a esa tabla sencilla. Ahora, hay veces que necesito hacer cosas que serían como un filtrado en cascada, que yo, por ejemplo, pueda sumar las ventas del vendedor María que hizo por la sucursal A. Esta que está aquí, esta que está aquí. María por la sucursal A. Este es María por B, no me sirve. Sería María por A, sería esta que están aquí, 1.225.000. Las ventas que hizo María por la sucursal A. Entonces, esto sería un filtro en cascada. Yo tendría que filtrarlo y luego filtrar las A. Podemos hacerlo para que veamos. Me voy a colocar aquí, voy a irme a la opción ordenar y filtrar, filtro. Tendría que filtrar primero por María y luego filtrar por las A y luego sumar estos valores que están aquí, pero con una función que se llame subtotales porque no puedo utilizar la función suma. Entonces, en este caso, yo tendría que copiarlo, irme a otra hoja y pegarlos. Ahora, si sería María por B, tendría que hacer lo mismo. Y así sucesivamente para todas las opciones de preguntas que yo tendría que hacerle a ese filtrado. Entonces, si quiero que todo esté en una sola parte, yo puedo utilizar la función sumar si conjunto. ¿Cuántas opciones puedo utilizar con la función si conjunto? Todas las que quiera. O sea, todas los condicionales que uno quiera. Entonces, pueden ser las ventas que hizo María con una factura tal, entre un conjunto de fechas en una sucursal determinada. Los valores de Pedro para una sucursal con un valor de fecha y con una factura determinada. Aquí tendríamos 4, pero pueden ser muchas más condiciones que podemos tener para la función sumar si conjunto. Entonces, la función sumar si conjunto es una función que te permite hacer muchísimas cosas. Entonces, voy a hacer la función sumar si conjunto y lo tendríamos de esta manera. Igual, sumar si conjunto. La selecciono, le doy tab. Entonces, la función sumar si conjunto me permite varias características. Pero diferente al sumar si, el rango suma va de primero. O sea, me pregunta primero qué es lo que yo necesito sumar. ¿Qué es lo que quieres tú sumar? En este caso tenemos solamente un rango numérico que es el rango de ventas. Por eso que coloqué esta tabla para no confundir diferentes tipos de rango y es simplemente el rango ventas. ¿Ok? Luego coloco punto y coma y me pide cuál es el rango criterio que voy a utilizar primero. En este caso yo quiero que sean María. Entonces tengo que buscar el rango que corresponde a María. Selecciono el rango. Ese es el rango que luego va a ir con el criterio que va a ser punto y coma, escribo entre comillas, María. Cierro comillas. Luego punto y coma. Ahora necesito que sea el de la sucursal A. Entonces selecciono el rango de criterios para la sucursal A. Selecciono este rango y el criterio debe ser A. Sería punto y coma, entre comillas, A. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter.
Entonces, estos serían los valores de la suma que corresponden a María en la sucursal A, que ya vimos cuánto debe dar, que es 1.025.000. Entonces, María en A es este valor. Luego María en A, en este caso, María A, estas son este, presiono control y este, y da 1.025.000. Entonces, si queremos utilizar y hacer esto mismo para otras características, en este caso, sumar las ventas de la factura 100, 145 y que estén en la sucursal B. Entonces veamos, sería la función 145 aquí en la sucursal A no hay, en la sucursal B sí hay, sería 830 nada más. Como les dije, esto pueden visualizarlo fácilmente porque lo que tenemos son 6 datos. Pero si fueran muchísimos datos, fuera imposible de saber cuál sea el valor. Por eso es que debemos aprender a trabajar mejor en Excel para poder dar respuesta a lo que nos piden. Entonces, utilizamos la función sumar si conjunto, igual sumar si conjunto en el rango suma, que sería este rango, punto y coma. Luego vendría el rango de la facturación, que sería este rango, punto y coma. Luego sería la factura, que en este caso sería 100, 145, entre comillas. Luego vendría punto y coma, y luego vendría el rango de las sucursales, punto y coma, y sería B, entre comillas, B. 830. Entonces, de esta manera nos da prácticamente las sumas de las facturas para una sucursal en particular. Veamos, vamos a hacerlo con el filtro. Selecciono una factura, la 1100.145, y selecciono las B. Ahí está, 830. Quito los filtros, seleccionar todo, seleccionar todo. ¿Ok? Perfectamente y dan todos los valores correctos. Entonces, esto que está aquí, nosotros lo podemos determinar como un formulario de datos de salida, de cálculos, para una tabla sin tener que estar haciendo todos los filtros que se necesiten, para no tener que estar colocando una y otra vez cada uno de los valores en diferentes partes de copiar y pegar. Tenemos que tratar de hacer, tratar de hacer lo más práctico posible y más eficaz posible a la hora de mostrar información. La información tiene que estar lo más estructurada posible, pero también lograr la menor cantidad de cálculos y de pasos para responder todas las preguntas. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos visto esto, veamos cómo hacer un pequeño inventario, pero con valores que pueden ser valores o que pueden ser cantidades. Los escucho. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, excelente. Si voy muy rápido, cualquier cosa me avisan. Ok, bien. Entonces, fíjense. Yo tengo aquí unas fechas, unos montos y una salida. Pueden ser montos o pueden ser cantidades. En este caso, yo podría tener también un producto. ¿Ok? Puede ser que tenga un producto. Y entonces tenga que hacer con respecto a un producto que lo necesitemos hacer. Aquí yo podría también colocar un producto. Entonces, yo tengo esta fecha y yo necesito, es como un balance de banco. Yo tengo un balance de banco de entrada y salida. No lo puse como salida de entrada y no lo puse como débito crédito. Puede ser que algunos no cuadren con la denominación.
Pero entonces yo quiero saber cuánto es la entrada y cuánto es la salida y cuánto es el saldo en enero, cuánto es la entrada, cuánto es la salida y cuánto es el saldo en febrero. Entonces, cuando uno se copia los valores del banco, el banco te da esto y te dice crédito y débito, no necesitamos modificarlo, simplemente podemos colocarlo así o podemos dejarlo con salida y entrada. Entonces yo tengo aquí un mes. En caso de que yo requiera el mes, no voy a colocarle aquí el mes enero, febrero, marzo, no voy a estar colocando el mes, sino simplemente yo necesito una columna que me traiga el mes. Para eso yo voy a utilizar la función texto. ¿Ok? Entonces coloco igual la función texto de esta celda, punto y coma, entre comillas, MM4M. Pueden ser mayúsculas o minúsculas. Entonces eso me trae enero. Si yo coloco 3M, me trae enero diminutivo. Si coloco 2M, me trae 0,1. Si coloco una sola M, me trae 1. Pero yo quiero que escriba enero, por lo tanto voy a escribir 4M. 1, 2, 3, 4M. Pero no me gusta ese valor en minúscula. Por lo tanto, hago una fórmula dentro de otra fórmula, que sería una fórmula anidada. Me coloco aquí en la barra de fórmulas, delante de texto, coloco MAY, selecciono mayúscula y cierro el paréntesis y ya tengo enero en mayúscula. Le doy doble clic en la esquina inferior derecha y Excel hace lo que se llama inteligencia de celda, que si hay un valor al lado mío, yo copio la fórmula. Si no hay valores, no la copia. Entonces le das doble clic aquí y él hace automáticamente hacia abajo, sin tener que estar copiando o arrastrando o haciéndolo con el mouse. Si son muchísimos datos, no es algo recomendable. Lo centro, me queda así. ¿Okay? Lo pongo un poco más pequeño, ya no necesito ver la fórmula arriba para que la tengan. Entonces ahora vamos a utilizar la función sumarse y conjunto para esto. Yo necesito las entradas, pero que sean enero, pero que me dé la suma. Puede ser un monto o puede ser una cantidad. Puede ser un mes, puede ser un producto. Entonces, el sumarse y conjunto puede ser de diferentes características. Entonces, igual, sumarse y conjunto, tengo que seleccionarlo, no puedo escribirlo. Rango suma sería el monto, ¿ok? En este caso, yo quiero que este rango no cambie. Entonces, ese rango me voy a colocar aquí en el C3, le voy a dar F4, F4. De manera que se mantenga el rango en una referencia absoluta. Punto y coma. Luego me pregunta el rango de criterios. ¿Okay? En este caso sería D. Rango criterio, que sería entrada, que sería D. Entonces ponemos aquí, rango de criterio, este que está aquí. ¿Ok? Y en este caso también yo quisiera que no se modificara. Entonces F4, F4. ¿Ok? Punto y coma. Ahora yo quiero que sea el rango, sea entrada, pero no quiero escribir entrada. Simplemente lo voy a seleccionar aquí, entrada, que sería F5. ¿Ok? Luego, punto y coma, tenemos que sea el rango donde está el mes. Entonces selecciono el rango de mes y yo no quiero que cambie tampoco. Sería F4, F4 y coloco punto y coma y selecciono aquí enero. Y luego vamos a cambiar esta fórmula para que veamos que lo que podamos utilizar. Le doy cierro paréntesis y me da el valor de la entrada para enero. Voy a cambiarle, usar separador de miles para que se vea mejor. 151.688. Entrada enero. ¿Ok?
Entonces voy a verlo. Este es entrada enero, este valor. ¿Ok? El otro valor que sería entrada enero sería este valor. Y luego otro valor de entrada enero, este es entrada, este es entrada y este es entrada. Entonces, si yo selecciono estos tres valores, voy a colocarlos en un color anaranjado. Este es entrada, este es entrada y este es entrada. Entonces sería control este da 1.159.688 que podemos ver aquí. ¿Ok? Entonces este es el valor que está correcto. Ahora, este valor es una fórmula que aquí dice entrada, ¿ok? Y que está en función de enero. Ahora, si yo muevo esta fórmula hacia la derecha, se va a cambiar porque entonces donde dice entrada, se va a cambiar. Entonces veamos. Pero necesito también que donde está enero, no se cambie. Entonces, donde está enero, enero que está en F4, no necesito que se cambie. Sea F4. Entonces, esta fórmula, si yo la copio hacia el lado, la fórmula es sumar si C3, C16, D3, D16, que sea G5, ¿ok? En este caso, G5 va a ser salida y que sea B3, B16 con la fórmula en enero, BF4. Entonces, de esta manera, veamos las salidas de enero. Enero salida en verde. Enero salida, enero salida, enero salida. No tenemos más enero salida, sino este monto de enero en salida. Y luego el saldo va a ser igual, entrada menos salida. Le cambio aquí a separador de miles. Y entonces tenemos una fórmula que la pudimos haber hecho una igual, pero estamos utilizando lo que se llama las referencias absolutas para poder comparar los valores y hacerlos de forma diferente. Eh, ¿Alguno había utilizado esta fórmula antes? Perfecto, ya todos estamos, o sea, si algunos la han utilizado, me parece excelente. O sea, esto es una de las fórmulas que se utilizan muchísimo para hacer diferentes formas de análisis de datos, sobre todo sin tener que estar filtrando. Entonces, si yo necesito hacer enero, febrero, marzo y todo eso, nosotros podemos utilizar la condición de hacer una validación con respecto a estos valores. ¿Sí? Porque yo tendría que tener aquí enero, pero entonces tendría que tener febrero, tendría que tener marzo, tendría que tener abril y así sucesivamente. Entonces no es práctico tener esto de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo puedo tener que este valor cambie dependiendo de lo que yo seleccione. Él va a cambiar a enero, febrero o marzo. Las salidas o entradas no necesito que cambie. Yo puedo tenerlo en una hoja diferente o en una misma hoja aquí. Yo puedo colocar aquí en mayúscula el mes, que la parte de validación la vamos a ver más adelante, pero yo quiero que veamos esta pequeña parte para que podamos hacerlo y que sea mucho más efectivo. Yo voy a colocar enero, no tengo que escribir febrero y marzo porque esto hace automáticamente al copiarlo hacia abajo, te hace enero, febrero y marzo. Estos valores va a ser una tabla, ¿ok?
Voy a colocar aquí unos bordes. Ok, va a ser enero, febrero y marzo. Entonces, yo selecciono enero, febrero y marzo. Ok, me voy a fórmulas. Me voy a donde dice administrador de nombres. Ok, aquí vemos la administración de nombres, nombres definidos. Le doy donde dice crear desde la selección, fila superior. Entonces, que utilice todo esto para crear un nombre que se llame enero. Entonces, aquí, esto se va a llamar enero. Entonces, me voy a esta celda, me voy a datos, donde dice validación de datos. En validación de datos selecciono lista. En origen le doy clic, presiono la tecla F3, selecciono el nombre que está asignado, que es mes, le doy a aceptar, luego le doy a aceptar, y entonces si yo aquí al cambio en enero lo cambio a febrero, me da el valor de febrero. Si lo cambio a marzo, me da el valor de marzo. Entonces ya tengo una tabla de rangos de valores que simplemente, sin tener que filtrar, yo puedo proporcionar un análisis rápido de lo que se tiene. En enero, un saldo. En febrero, otro saldo y así sucesivamente para cualquier tipo de mes. Ahora, si lo quiero expandir y poner más características, en este caso pueden ser no solamente monto, sino cantidad y puede ser un producto. Si tengo un producto, puedo hacer el producto y puedo hacer un sumarse conjunto para un producto en particular. Yo sea producto 1, producto 2, producto 3 y entonces así hago un inventario. En este caso lo hice como un balance, pero aquí en este monto puede ser, en vez de monto, puede ser cantidad. Cantidad que entran o que salen al inventario y aquí tendría que tener una columna que fuera producto de un tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, viendo que yo puedo utilizar los nombres para hacer unos campos, yo también puedo utilizar nombres para poder hacer las fórmulas básicas que vimos, pero en vez de utilizar los rangos, unos nombres, que sería entonces mucho más fácil de calcular. Veamos. Esto es una eh, pequeña tabla, pero veamos, por ejemplo, aquí. Yo hice estos cálculos con con unas fórmulas donde estas fórmulas están basadas en unos rangos. Entonces, siempre en Excel hemos trabajado siempre con rango, con valores de rango. Pero si a veces podemos trabajar con valores de nombre, es mucho más fácil. Entonces le muestro. Yo selecciono todo mi rango que está aquí. Me voy a fórmulas y utilizo la opción que dice crear un nombre desde la selección. Crear de la selección. Fila superior y le doy a aceptar. Entonces, él va a crear un nombre que se va a llamar factura, un nombre que se va a llamar fecha 1, un nombre que se va a llamar vendedor, un nombre que se va a llamar sucursal y un nombre que se va a llamar venta. Entonces, cuando yo me meto aquí en el administrador de nombres, yo tengo todos estos nombres. Factura 1, fecha 1, mes, sucursal, vendedor y venta. Entonces, son nombres asociados a un rango. Si este rango cambia, yo puedo cambiarlo simplemente volviéndose esta característica, a menos que utilice tablas. Entonces, si yo quiero hacer cada una de estas funciones de nuevo, o sea, sumar los valores, si quiero sumar los valores, pero en vez de utilizar este suma de E2, E7, simplemente le doy suma, presiono F3 y selecciono que me sume ventas.
cierro paréntesis y me da el mismo valor. Si quiero hacer que sea contará, entonces igual contará, ¿ok? Selecciono F3 y le digo que aquí como estamos en D, que son los vendedores, bueno, que me cuente las filas de vendedores. Son 6. El máximo de las ventas, igual máximo F3, seleccionas ventas y aceptar. Te da el mismo valor. El mínimo, igual mínimo, ¿ok? Selecciono F3 de las ventas, aceptar. De la función contará, de la función contar, igual contar. En este caso vamos a contar aquí es el contar, contar debería ser, contar de las ventas, contar F3 de la sucursal en A, pero no, contar punto sí, es contar punto sí, contar punto sí. Contar punto sí, rango y criterio. El rango son las ventas, F3, los vendedores, perdón, vendedor, punto y coma, entre comillas, A. Entonces, de esta forma es más fácil ver, cuenta si los vendedores son A. Entonces, es más fácil de visualizar la pregunta. Ya, porque aquí, vendedores, no, perdón, no es vendedores, es sucursal. Sucursal, F3, sucursal, sucursal A, 4. Cuenta aquí los que son B. Igual, contar punto sí. Rango, sucursal, F3, sucursal, tab, punto y coma, entre comillas, B, cierro comillas, cierro paréntesis. 2. Voy a irme directamente a los más complicados. El último que dice igual. Sumar si conjunto. Suma si conjunto, rango suma. ¿Quién es el rango suma? Le doy F3, ventas, punto y coma. ¿Quién es el rango de criterios? Donde está María es el vendedor, F3, vendedor, punto y coma, María, entre comillas, María, cierro comillas, punto y coma, y luego viene María, ¿qué más? Me faltó algo aquí. María sucursal A. María, luego F3, sucursal, punto y coma, entre comillas, A, cierro comillas, cierro paréntesis. María sucursal A. Entonces, si veo la fórmula, voy a ponerla más pequeña para que se vea mejor. Inicio, bajo aquí un poco. Sumar si conjunto las ventas donde el vendedor sea María y la sucursal sea A. O sea, se puede visualizar mucho mejor la forma de cuando tú preguntas y en la fórmula se asocia directamente a la pregunta. Sumar si las ventas corresponden al vendedor María y a la sucursal A. Y si no tenemos el rango, esto es mucho mejor de trabajar porque así podemos asociarlo a un nombre que sea más fácil de identificar y no desde C2 hasta C15 y así sucesivamente.
Entonces hacemos el siguiente. Veamos. Igual sumar puntos y conjunto. ¿Ok? Sumar puntos y conjunto de, queremos es las facturas y de la sucursal B. Entonces sería aquí F3, factura, aceptar, punto y coma, entre comillas, la factura que es 100.145, cierro comillas, punto y coma. Luego vendría, perdón, el rango suma, perdón. F3, rango suma, que es ventas, punto y coma. Luego vendría la factura, que sería F3, la factura, aceptar, punto y coma, entre comillas, 100.145, cierro comillas, punto y coma. El rango de las sucursales, F3, sucursal, aceptar, punto y coma, entre comillas, B. El mismo valor que tenemos aquí, perfecto, está correctamente. Lo pongo suma más grande y puedo visualizarlo ya directamente así. Entonces, estos serían valores con nombre, y estos serían valores con rango de datos. De esa manera tenemos formas diferentes de visualizar los cálculos. Ahora me dirán, bueno, pero es que cambia aquí un valor. Bueno, pero si cambia un valor, cambia automáticamente todo. Si yo coloco aquí, en vez de 850.000, simplemente al cambiar un valor y pongo aquí, en vez de 850.000, pongo 860.000, cambia todo, cambia todos los valores. Ah, ¿qué pasa si ingresamos un dato nuevo? Bueno, si yo ingreso un dato nuevo, estos valores no van a cambiar, pero estos valores con nombre sí van a cambiar, porque al ingresar un dato nuevo, estos son en función de un rango, y yo tendría que cambiar el rango para cada una de las fórmulas. Entonces, si yo cambio y coloco una fórmula nueva, que sería la 100.199, ¿ok? Para el 14.9 raya 2017, pero coloco que sea Pedro. En la sucursal A y coloco 100.000, 1, 2, 3. Aquí no cambia nada, ni aquí tampoco, ¿ok? Porque todo está definido a un rango. Voy a copiar este mismo formato para acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo selecciono esto, me voy a fórmulas, crear desde la selección, fila superior, aceptar, desea reemplazar factura 1, sí, fecha 1, vendedor 1, sucursal 1 y ventas 1, sí. Entonces ya al cambiar aquí, automáticamente los valores aquí cambian. Entonces los valores aquí de Pedro y de todos los valores van a cambiar porque el rango de datos ahora es diferente. Mientras que estos valores que están aquí se mantienen iguales. Si yo coloco, si vean aquí, dice 404.115.000. ¿Ok? Si yo cambio este valor y pongo 500, 1, 2, 3, no cambian estos valores, ¿ok? Pero sí va a cambiar el valor que está con el rango de datos que está hecho con los nombres. ¿Ven? Aquí pongo 100, cambia automáticamente. Si cambio aquí, número de ventas que son por A, si aquí cambio
Esto en vez de A lo coloco a B. ¿Ok? Entonces cambia el número de contar puntos sí de B. Se lo vuelvo a cambiar a A y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener diferentes características trabajando con los nombres. Entonces es mejor trabajar con nombres que trabajar con rangos. ¿Me están siguiendo? Perfecto. Entonces la idea es que tengamos siempre, y claro, esto que está aquí, como les digo yo, es fácil trabajar cuando estamos trabajando con 6 datos. Y yo siempre cuando trabajo con análisis de datos, siempre son 900 filas, 800 filas, pueden llegar hasta 1 millón o a veces hasta 2 millones. No podemos pretender que el campo visual que tenemos nosotros podamos lograr en la pantalla saber contar cuántos son los valores que corresponden a algo, cuántos son los que son María, o sea, no podemos depender de eso. Muchas veces creemos que la fórmula no está haciendo correctamente lo que queremos, pero debemos confiar en Excel si lo hacemos correctamente y hacemos la fórmula como tal, probamos con valores pequeños y cuando estén convencidos de la fórmula la utilizan para un rango mayor. Entonces, la estructura de datos les permite de alguna manera hacerle todas las preguntas que usted quieran a esa tabla. Bien, ¿qué pasa si queremos avanzar un poco más allá de lo que es la forma de trabajar con las tablas? O sea, la forma de trabajar con los datos. La forma de trabajar con los datos, yo puedo trabajar ya sea por rangos normales, rangos que siempre vamos a tener de todas formas. Podemos trabajar con nombres, ¿ok? O podemos trabajar con tablas. Entonces, veamos un ejemplo de tabla antes de pasar a la parte de validación que nos va a dar tiempo hasta la... Entonces, veamos. Tengo esta pequeña tabla también. Una pequeña tabla sencilla de valores de datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo trabajarlo por nombres, colocarlos como nombres o colocarlos con rangos. O sea, seleccionar estas tablas con rangos y yo quiero aquí una serie de preguntas que le quiero hacer a esta tabla. Entonces, dependiendo de cómo uno sea más fuerte en el trabajo, puedes trabajar con rangos, pero acuérdate que los rangos no sabes de dónde van y a veces es confuso. Con nombres es mucho más fácil trabajar y te permite trabajar con él. O sea, trabajar de donde en diferentes hojas con diferentes nombres. Porque los nombres, si lo vemos aquí, estos nombres puedes trabajar con en diferentes partes de las hojas del archivo de Excel. Entonces puedes tener infinidad de nombres. Pero si quieres trabajar y ser un poco más práctico trabajando, puedes utilizar lo que se llaman las tablas y las referencias estructuradas, que es el campo, es el avance para trabajar más adelante con lo que son las fórmulas DAX y las fórmulas que se trabajan con Power BI. Que cuando veamos el Power BI, nosotros vamos a trabajar con referencias estructuradas, o sea, y funciones estructuradas. Entonces, yo selecciono mis datos, me voy a insertar, en el menú insertar de Excel, le digo tabla, este es este rango de tabla que tiene encabezado, por supuesto, le doy a aceptar. Aquí arriba aparece el nombre de la tabla, ¿ok? Dice tabla 1, ¿ok? En este caso yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner datos, en mayúscula, datos. Entonces, esta es la tabla datos que tiene fecha, estado, sucursal, vendedor y venta. La tabla datos. Entonces, aquí me piden a mí que yo haga la suma de las ventas. Entonces, voy a colocarme más grande para que veamos, porque ya yo prácticamente la puedo visualizar así. ¿Cuál es el total vendido? El total vendido va a ser igual a la suma
Ok, suma. La suma, ¿ok? De datos. Cuando yo coloco DA, le doy tab. Ahora selecciono corchete y selecciono venta. Cierro corchete, cierro venta. Suma de la tabla datos toda la columna de ventas. 153.459. Veamos si eso es correcto. Vamos a cambiarlo a número. Separador de miles, dos decimales. Selecciono todo esto. Voy a colocar aquí una suma. Aquí está. 153.459. Que es este valor que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, si se va a sacar el promedio, igual, utilizo igual promedio, promedio de la tabla datos, tab, corchete de venta. Tab, cierro corchete, cierro paréntesis. Y tenemos el promedio de venta en este caso porque son, ¿cuántos valores? Son 10 valores, el promedio es el valor de la suma entre 10. El máximo, igual, máximo, entre paréntesis, datos, tab, corchete, el máximo de la venta, tab, cierro corchete, cierro paréntesis. Este es el máximo. Veamos aquí, sería el máximo, se lo puedo visualizar de forma práctica. Ahora veamos la venta mínima. Igual, min, tab, ok, datos, tab, corchete, venta, tab, cierro paréntesis, cierro. Y podemos utilizar las fórmulas que estamos siempre, que hemos hecho con rangos o con nombres, pero de forma estructurada. Sumar las ventas de María. Igual, sumar punto sí. El rango. ¿El rango quién sería? El rango de los vendedores. Datos, corchete, vendedor, cierro corchete, punto y coma, entre comillas, María, cierro corchete, punto y coma, datos, corchete, venta, cierro corchete, cierro paréntesis. No, me faltó aquí algo, me faltó el corchete. Cierro corchete, cierro paréntesis, ventas de María. Entonces las ventas de María son esta que está aquí, esta que está aquí. Si la sumo, control con María, da 26.000. Me faltó un María. Aquí está, control María. 37.900. Aquí está. Y bueno, de esa manera tenemos tres formas de trabajar con los datos y de esa manera podemos ver si trabajamos o con nombres o con rango o utilizando tablas. Entonces, el avance, el salto que pueden utilizar para el manejo de los datos es impresionante si trabajamos con tablas. ¿Ok? Entonces, veamos qué pasa con las tablas. Que cuando ya tienes una tabla, no tienes que estar cambiando nada. Simplemente yo coloco ahora 16, 11, 2007. ¿Ok? Coloco aquí Bolívar.
¿ok? A, en este caso, voy a colocar aquí este A y voy a colocar María para que veamos María. María y María le voy a colocar un valor para que veamos 37.900. Le voy a colocar un valor más. Le voy a colocar 10.000. 1, 2, 3. 10.000. Y ahí tenemos a María y tenemos el valor total y listo. Si coloco otra fila y voy colocando filas, él automáticamente entiende que aquí se está sumando filas. No tengo que estar cambiando los nombres, cambiando los rangos, ni cambiando ninguna actividad en particular con respecto a la tabla. Simplemente colocarle los valores que correspondan, que sean validados para esta tabla. Entonces voy sumando y tengo toda la descripción aquí automática. Si las copio de otro lugar, puedo copiarlas y pegarlas aquí y él las entiende como esta tabla. ¿Alguna pregunta con respecto a las diferencias entre trabajar? Entonces tenemos que siempre ir un paso más allá al cambio de los rangos. Sobre todo que el paradigma es no ver la celda, no, sino trabajar con columnas. De manera que si todo está perfectamente ejemplificado, hay que trabajar ya con las columnas y hacer los cálculos con las columnas. Entonces, muchas veces nosotros nos traemos, si no tenemos que hacer cálculos, no tenemos que hacer, incorporar datos, sino que nos traemos todo esto de un sistema administrativo, de un sistema de nómina, de un ERP, de un CRM, o sea, todos los datos ya vienen validados, entonces yo puedo hacer, puedo filtrar, hacer cálculos, hacer fórmulas para lo que ya tengo listo, y entonces la idea es poder trabajar mejor con toda esa cantidad de datos. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto, excelente, excelente. Sí. Pensé que estaba yendo muy rápido. Excelente. Entonces, todo esto que está aquí es importante que ustedes siempre aprendan a trabajar con las variaciones posibles de las cosas. Yo pueden enviarme una información y me la pueden enviar con rangos. Entonces, bueno, tengo que hacerle la auditoría a los rangos. Si me la envían con nombre, tengo que hacerle la auditoría con nombre, ahí en donde da fórmulas, administrador de nombres y visualizar los nombres dependiendo qué rango está utilizando cada nombre. Si me la dan con tablas, yo tengo que irme a buscar en el administrador de nombres también, visualizar qué es lo que selecciona la tabla, cuál es el rango de la tabla, para yo poder saber si en realidad está correcto. O sea, aquí se refiere y te da automáticamente todo lo que se refiere la tabla de datos y te lo da todos los valores. Y todo el valor que corresponda dependiendo de la hoja y el rango de datos que corresponde. Entonces, de esta manera podemos hacer muchísimas cosas, muchísimos formularios para todas estas cantidades de cosas. Entonces lo que vimos fue un repaso de las fórmulas básicas, ¿ok? Un inventario calculado con las fórmulas básicas y en este caso, luego yo les voy a dejar en esas prácticas que ustedes tienen ahí que van a hacer en la plataforma para que ustedes de esta tabla hagan este resumen de valores de las dos maneras, haciéndolo con datos, ¿ok? Haciéndolo con nombres y haciéndolo con tabla, porque con rangos es un poco más complicado de visualizar y de auditar. Entonces, si ya esto lo tenemos de esta manera, podemos ir visualizando el siguiente ejercicio para que podamos visualizar algunas cosas. Entonces voy a cerrar aquí. Ya saben que cualquier duda pueden preguntar a través del grupo. ¿Ok? Voy a abrir otro archivo.
y voy a compartir entonces este archivo que tenemos aquí para ver la parte de validación. Lo importante en toda tabla de datos, y me pasó mucho en unas reuniones que he tenido actualmente, es que la entrada de datos sea lo más correcta posible. Si los datos están errados, tú no puedes hacer, este, tendrías que corregirlos de origen, pero si en realidad son muchos datos lo que hay que corregir, entonces se vuelve un poco complicado. Entonces, es colocar y ingresar los datos de forma correcta. Si vienen de un sistema administrativo o de su CRM, es fácil porque ya eso está validado. Pero si alguien tiene que ingresar datos de diferentes maneras, la idea es que validemos para que en realidad las cosas funcionen mejor. Entonces, yo tengo aquí una tabla donde yo quiero validar que estos sean los códigos, estos sean unos nombres, esto sea una fecha de nacimiento, esto sea el sexo de la persona y esto sea el departamento, de acuerdo a unas listas que ya yo tengo aquí. Yo tengo sexo, departamento y personal. ¿Ok? Entonces necesito colocar esto como unos nombres. Ya vimos cómo colocar los nombres. También vamos a hacerlo de manera que podamos hacerlo no uno por uno, sino que también un poco más rápido. Eh, entonces, yo quiero que aquí la persona seleccione el nombre con un clic, con una validación. La fecha de nacimiento no puede ser mayor que hoy. O sea, la persona no puede nacer hoy. Nació ayer o hace 2 días, pero no puede nacer hoy. Sexo masculino y femenino y un departamento que yo le voy a colocar. Y un código, en este caso, que el código no se repita. O sea, yo puede ser código 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que yo no pueda colocar de nuevo 6 o no pueda colocar de nuevo 7. O si es un código AA, que no pueda colocar AA de nuevo. Entonces debemos colocarle una fórmula en la validación. Y para eso vamos a utilizar la función contar.si. Entonces, claro, veamos. Nos vamos aquí a las listas y yo puedo hacer me voy a datos, perdón, a fórmulas, crear desde la selección que está aquí. Luego puedo seleccionar y crear de la selección aquí, y luego crear y crear de la selección aquí. Pero vamos a hacer un poco más allá. ¿Qué pasa si son muchísimos datos que quiero crear de la selección? Entonces todo esto son textos. Entonces yo lo selecciono, yo quiero seleccionar, pero si yo selecciono así, él selecciona este valor hasta aquí abajo, este valor hasta aquí abajo. Yo quiero que me seleccione esto y esto nada más. Puedo seleccionarlo con el mouse así, control y luego control Pero yo quiero que Excel lo seleccione, o sea, que sea un poco más allá de lo que estamos viendo nosotros con la selección de los datos. Entonces yo selecciono todo un rango completo, me voy a inicio, buscar y seleccionar, ir a especial, y entonces en ir a especial le voy a decir constantes y seleccioname texto nada más. Y le doy a aceptar. Y él selecciona estos 3 rangos. De nuevo, selecciono todo esto completo. Puede ser, si fueran números y seleccionaré solamente los números. Buscar y seleccionar, ir a especial, constantes, selecciono texto y le doy a aceptar. Una vez que están seleccionados, me voy aquí a crear desde la selección, fila superior y aceptar. Y ya tendría los 3 nombres creados aquí. En este caso, este de valores lo voy a eliminar porque no necesito. Ok, excelente que está todo claro, me dicen los muchachos. Ok, entonces, esa forma es para yo poder seleccionar texto o seleccionar valores de números si yo quisiera seleccionar a otras cosas diferentes. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, tengo un 2, tengo una A,
Ok, tengo otro 2 y una R. Yo selecciono estos valores, me voy a inicio, buscar y seleccionar, ir a especial, le digo que seleccione las constantes y seleccione solamente los números, le doy a aceptar, él selecciona los números y yo puedo cambiarle los colores a solamente los números. O pueden ser los textos. Entonces, va a depender lo que yo necesite con ir a especial. Es una herramienta muy práctica para seleccionar cosas, sobre todo que si tengo valores de texto y valores de número. Entonces, una vez que están hechos los nombres aquí con fórmulas, administrador de nombres, departamento personal y sexo, ¿ok? Nos vamos aquí a los datos y yo quiero validar esto y validar esto. Entonces, los nombres, me coloco aquí, ¿ok? Datos, validación, vamos a hacerlo para todo este rango de datos, todo esto. Datos, validación, lista, el origen, voy a darle F3 y voy a seleccionar personal, aceptar, aceptar. Entonces aquí solamente puedo seleccionar las personas que yo seleccioné de la lista. ¿Ok? Puedo hacer otras cosas más con la validación. Validación de datos, en la lista, mensaje de entrada, título, entrada o información, info. Mensaje de entrada, solo valores de la lista. Mensaje de error, detener, título, error, solo lista, aceptar. Entonces, me hace una información. Si yo intento colocar un valor, solo lista, cancelar. O sea, solamente me permite valores de la lista. Y me va una etiqueta cada vez que yo intente colocar algo o intente modificar algo. Si intento modificar algo, solo lista. No permite que tú escribas nada de la lista. Sexo. Selecciono el rango de datos. Me voy a datos, validación, configuración, lista, origen, F3, sexo, aceptar, aceptar y solamente puedo colocar las dos características que voy. Ok, este es masculino, Carmen este es femenino, Cecilia femenino, Carmen es femenino y así sucesivamente. Si necesito escribir algo, me dice que no. Departamento, selecciono, validación de datos, lista, F3, departamento, aceptar, aceptar. Entonces aquí va departamento, departamento, departamento y así sucesivamente. Fecha de nacimiento. Selecciono la fecha de nacimiento. ¿Ok? Me voy a datos, validación, lista, no, aquí, fecha, menor que, igual, hoy, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Entonces, si es menor que hoy, vamos a escribir 20/02/2025. No puedo. 17/02/2025. Tampoco. 16/02/2025. Perfecto. 12/02/2025. ¿Ok? Y podríamos poner un valor mucho menor de las características para entonces validar. Aquí podría ser
Si te permite colocar 15, 01, 2000. ¿Ok? Claro, entonces, tienen que ser menor que hoy. La persona no puede tener una fecha de nacimiento igual a hoy, igual al día de hoy, de manera que tú estás incorporando datos. Si fueran, por ejemplo, pueden ser que yo coloque fechas de nacimiento en datos, validación, en vez que sea menor que, yo puedo colocar entre, ¿ok? Está entre una fecha y una fecha, ¿ok? Entre una fecha inicial y una fecha final. Yo puedo cambiar las configuraciones para que yo coloque, por ejemplo, que sea desde el 2000 hasta la fecha de hoy, o del 1900 hasta la fecha de hoy. O sea, no puede escribir, pero solamente va a poder escribir fechas. Si yo escribo una letra, dice que no tiene formato de fecha. Entonces, ahí los datos están ya estipulados y entonces se permiten es solamente los valores que tú necesitas colocar. Y no puedes colocar ningún otro valor que no sea ese. Entonces, tú llenas tus datos simplemente de acuerdo a esa estructura que te está permitiendo solamente la lista. Y no puedes escribir más nada de lo que está ahí. Entonces no puedes escribir RHHH, porque no existe. No puedes escribir gerencias. No puedes escribir compras, sino compras. No puedes escribir masculinos. Entonces, si en una tabla de datos yo tengo valores masculinos, femeninos, son 4 tipos de datos ya. Si yo tengo RH, administración y administraciones son 2 departamentos diferentes. Entonces ya la definición de los datos está comprometida porque no son correctos, no están de forma correcta. Entonces tú tienes que lograr que todos tus datos sean lo más correctamente posible. Entonces, dependiendo de la validación, tú mismo ingresando los datos evitas que tengas errores. Ajá, seguimos aquí con el código. Yo necesito colocar un código de manera que yo coloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Y no pueda colocar 7. O sea, porque en realidad se va a repetir. Si no puedo colocar un código que sea repetido. Entonces, yo selecciono mis valores, me voy a validación. En vez de decirle lista, le digo personalizado y voy a copiar esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Primero voy a copiarla y voy a irme de nuevo. Entonces selecciono mis valores, validación, personalizada, personalizada, fórmula, igual, control V y le digo aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí coloco 1, 2, coloco 2 de nuevo. Dice que no permite el 2 porque no puede ser 2 de nuevo. Entonces escribo 1, tampoco puede ser 1. Entonces escribo 3, ¿ok? 4, 5, 5. No puede ser porque no está definida el valor 5 porque no está repitiéndose los valores. 6, 7, 8. Si fueran valores de letra, A, A, B, A, no porque está repetido, ¿ok? Entonces no puedo colocar valores que se repitan. Tienen que ser, si fuese un código, no puedo repetir el código. Entonces eso te permite tener un avance en la nomenclatura de los valores y que no se cometa errores en repetir valores de un código. O sea, puede ser que esta persona sea la cédula. Entonces veamos, yo puedo colocar aquí 9909132. El otro es 9909135. El otro es 9909132. El mismo que está arriba, dice error. Ya hay una cédula que tiene ese número. O sea, no puede ser ese valor.
Tiene que ser otro valor que no corresponda, que no sea en la fórmula lo que dice es cuenta si esos valores, el B5, él selecciona el B5, ¿ok? Desde B2 hasta B5, cuenta si esos valores son igual a B5. Luego el segundo, cuenta si todos estos valores son igual a B6, porque el BC, este valor donde dice B5, se va a modificar. Este rango B2 a B5 se mantiene estático, pero el B5 va modificándose. Entonces, cuenta si de B2 a B5 son igual a B5 igual a 1. ¿Ok? Entonces yo coloco 1, él coloca bien. Cuenta si de B2 a B5 son iguales, son los que son igual a B6, son iguales a 1. Si está repetido, no va a ser 1, sino que va a ser 2 y no va a cumplir con la validación. ¿Ok? Entonces de esa manera podemos hacer validación con fórmulas y validación con datos de listas, dependiendo de lo que uno necesite. Entonces, imagínense que queramos crear una lista de tareas y yo puedo colocar listas de tareas ya definidas, de manera que la persona no escriba tareas que son diferentes a las que ya ha escrito. Que sea, por ejemplo, se hace una tarea y la tarea sea barrer, pero tú colocas limpiar, entonces no puedes colocar diferentes tipos de tareas, o sea, solamente las tareas ya definidas. Y de esa manera hacemos que la validación de datos sea lo más efectiva posible para el ingreso de los datos. Y de esa manera todo fluye más fácil. Y lo que queremos es que lo que yo le pregunte a los datos sea mucho más fácil de preguntar y de forma óptima. A ver, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hoy? ¿Alguno ha aplicado alguna de estas fórmulas en su trabajo o para hacer análisis de datos? Excelente, excelente. Lo que pasa es que hay que hacer validación de datos también con fórmulas. Para eso por eso es que les di las fórmulas básicas y las fórmulas básicas las incorporamos dentro de la validación. Entonces eso te permite trabajar con ciertas características más allá de lo que es una validación sencilla de una lista. Entonces el alcance es impresionante. En la teoría que les coloqué en la plataforma, creo que les coloqué, voy a revisar aquí, en la teoría que les coloqué, le coloqué una teoría de condicionales y también unas teorías que hay que son importantes que vean si tienen tiempo de visualizarlas. ¿Ok? Bien, nos quedan 15 minutos, pero vamos a ver si me permite ver la otro, una parte rápida de lo que vamos a ver de condicionales para seguir entonces con la semana siguiente con las condicionales y los y el formato condicional. Entonces voy a cerrar este archivo, ¿ok? Voy a abrir el archivo de los condicionales, que vamos a ver es un condicional sencillo, pero es muy importante que tengamos eso porque siempre necesitamos columnas adicionales.
Ok, bien. Estos archivos están en la plataforma, ok, entonces ustedes pueden guiarse para entonces seguir y ver qué fue lo que hicieron, cómo lo hice y si tienen dudas, me escriben por el grupo si hay algo que no lograron entender. Entonces, sé que estamos haciendo algunas cosas que son básicas para algunos que ya han visto lo que es Excel intermedio avanzado, pero estoy tratando de refrescarle ciertas características y verlas como para que puedan trabajar con muchas cosas a la vez. Como le dije, no siempre trabajamos con 5 datos. Esto es algo nada más en función de las clases que estamos haciendo, puesto que es más fácil la visualización de los datos cuando tenemos 5 datos o 6 datos. Por lo general nunca es así. Siempre son más de 400, más de 500, quizás a veces no están estructurados, no están acomodados de esta forma, tienen valores arriba aquí combinados, tienen filas combinadas, tienen un poco de nombres por diferentes partes, entonces eh, no siempre van a estar así de bonitos. Entonces, veamos que eso lo podemos acomodar en algún momento cuando veamos vamos a ver algo rápido de Power Query, de Power Vivo. Bien, vamos a estar 5 minutos aquí para que en realidad no vean tantas fórmulas en el día de hoy. Estas fórmulas que están aquí, yo voy a utilizar un condicional que es para poder agregar una columna adicional que le pregunte a la tabla lo que yo quiero, para no tener que escribirlo a mano. Entonces, yo voy a utilizar la función condicional si, que si el promedio es mayor o igual que 5, colócale aprobado. Y si no, reprobado. Entonces, yo utilizo la fórmula igual si la prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Valor verdadero, si la celda es mayor o igual que 5, punto y coma, y escribe aprobado. ¿Ok? Cierro comillas, punto y coma, y entre comillas, y cuando no cumpla, reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces, este que está aquí está aprobado. Doble clic, aprobado, aprobado, reprobado, reprobado, reprobado. Si yo cambio cualquier valor de alguno de estos que está aquí, por ejemplo a Carla, yo la nota 5 le pongo 6, ok, todavía no aprueba, le pongo 8, le pongo 9, ok, no aprueba, vamos a dejarle 6, aquí pongo 6, ok, le pongo aquí 6 y aprueba. Si le pongo 1, 1, 2, está reprobado. Y si Carlos, le pongo 2, 2, reprobado. Entonces, de esta manera yo te permite a ti colocarle una característica dependiendo de una condición de esta que está aquí. Entonces yo puedo hacerle a esa condición un valor adicional. Yo puedo colocarle un valor si cumple, puedo colocarle una condición que en vez de escribir algo, haga algo. ¿Sí? Que eso es lo importante también con los condicionales. No solamente que escriba, sino que haga algo. En este caso yo le puedo decir si la celda, en este caso yo le pregunto a la celda, si la celda es mayor que 5, ¿ok? Entonces toma la celda y súmale 1. En caso contrario, colócame la celda igual como está. Entonces, de esta manera es, si él está aprobado, pero es mayor que 5, le voy a sumar 1. ¿Ok? Entonces, en el primero sigue siendo 3,8. En el segundo, él sigue 5 y no le sume nada. En el tercero, está reprobado, por lo tanto, nada. En este 5, nada.
Pero en el último, si es mayor que 5, por lo tanto, al ser mayor que 5, le doy un valor adicional y le estoy dando un punto más. O sea, estoy dándole como un premio a aquellos que son mayor que 5 adicional a la nota. Y luego, teniendo estos valores, nosotros queremos colocarle colores. Por lo tanto, yo lo selecciono y puedo irme a formato condicional y puedo hacerle unas reglas para dependiendo si es aprobado o reprobado. Si son aquí los valores, yo puedo colocarle formatos condicionales de conjuntos de iconos, de escalas de colores o de barras de datos. En este caso, yo puedo colocarle una barra de datos, que lo que hace la barra de datos es que coloca un color como si fuera un gráfico al mayor, luego va al menor y así sucesivamente, y así lo puedes diferenciar por escala de colores. Aquí en formato condicional, escalas de colores también te permite hacer escalas de colores que se pueden configurar. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, es para que vayamos avanzando en que aquí vamos a ver los condicionales, le vamos a dar formato condicional a cada uno de esos condicionales de diferentes maneras, ya sea con iconos, con, con iconos, con rayitas, con escalas de colores, ¿sí? Con diferentes características que podamos tener para estos valores. Entonces aquí le vamos a dar un formato condicional que cuando reprueba va a ser, no podemos poner rojo, tiene que ser anaranjado, y aprobado va a ser azul. ¿Ok? Entonces de esta manera vamos a hacer varios formatos condicionales, vamos a hacer unos condicionales anidados y le vamos a poner formato condicional. Entonces, si tiene alguna pregunta, vamos a dejar la clase hasta aquí para que ustedes piensen en lo que hemos hecho, y si tienen cualquier duda, pueden preguntarme en la próxima clase, pero ya van a ver qué es lo que vamos a hacer, los condicionales, los formatos condicionales, y tienen ahí las prácticas para que las hagan. Espero que haya quedado todo claro, muchachos.